Barinas TV, tu televisora. Cómo se vive este mundo de los microorganismos, este mundo de la aparición de ese desequilibrio en nuestro organismo cuando llegan muestras de laboratorio que arrojan una exacerbación de algún germen en específico. ¿Cómo es que se vive eso, ese ambiente a nivel de laboratorio? Esa interacción de los virus, parásitos, hongos, bacterias. Bueno, actualmente lo definimos como un fenómeno de resistencia microbiana. Estamos viendo el cambio, como dice el doctor, de 100 años para acá, a raíz de una formulación o el uso de antibióticos, un patrón de resistencia bacteriana que normalmente teníamos bacterias que eran comunes, sensibles para algunos tipos de antibióticos, ¿verdad? Ese tipo de bacterias eran ya, hablábamos de tratamientos de base. Actualmente en el laboratorio estamos encontrando esos patrones totalmente opuestos, todas de bacterias que no son correspondientes a sus patrones de resistencia normales, sino que son netamente alterados. Es decir, tenemos cepas que actualmente son multiresistentes en pacientes pediátricos, en pacientes que no deberían tener este tipo de resistencia. ¿Cómo vemos esto también estadísticamente? Teniendo resistencia bacteriana común, más de lo común. Aparecen cepas en un día, hasta 4 o 5 pacientes con cepas multiresistentes a diferentes tipos de antibióticos. Pacientes que no tienen una terapéutica ya definida, e incluso pacientes que estamos tratando ya de hacer antibiogramas con medicamentos más avanzados, con antibióticos más avanzados. Por ejemplo, cefalosporina de quinta generación, fluoroquinolona de quinta generación. Y con todo eso, actualmente se presentan resistencias. Esta resistencia, como ya lo hemos hablado en otras oportunidades, viene a raíz del desequilibrio o del uso irracional de antibióticos a nivel de la comunidad, a nivel de la parte, pues por decir así, que no es llevado a cabo por el sanitario. ¿Qué me hace eso? Que el paciente, normalmente las bacterias tienen un factor que se llama plásmidos. Estos pueden transmitir los factores de resistencia, o incluso estos pueden transmitirme la información genética de una a otra, lo cual me causa que cuando yo vuelva a replicar, cuando volvamos a hacer los diferentes estudios, ya sean resistentes a los otros antibióticos. Bien, doctor, ¿cómo podemos nosotros entonces deducir el hecho de que cada día son más grandes los esfuerzos de las industrias para crear medicamentos que jueguen puntos a favor de nuestro organismo para tratar de combatir ciertas infecciones? En ese sentido, ¿cómo pudiésemos nosotros hablar de las mutaciones de esos gérmenes y qué es lo que está haciendo que estos virus, hongos, parásitos y bacterias puedan llegar a esas mutaciones? El tema es demasiado amplio, o sea, aquí pudiéramos establecer horas y horas de trabajo. Si nosotros viéramos la historia de los 100 años que llevamos con antibióticos, nos daría el elemento impresión para establecer varios criterios. Actualmente lo que se tiene es que hay situaciones que están llevando a esa alteración de la flora bacteriana a nivel general. Lo voy a colocar de una manera sencilla. Háganse la idea ustedes que aquí tenemos en el piso muchísimas bacterias. Y en estas bacterias que hay en el piso, que hay en el agua, se reciben desechos de farmacias, desechos de industrias farmacológicas de antibióticos, de los hospitales, de los centros clínicos, de las comunidades, de las casas, de todos aquellos sitios donde hay uso de antibióticos. Ejemplo, en las industrias farmacéuticas que elaboran antibióticos, quedan restos de antibióticos como desechos. Esos desechos salen y caen a los ríos, caen a la tierra. ¿Por qué? Porque las plantas de tratamiento que están destinadas para purificar
no logran purificar 100%, ni la cantidad de antibióticos. En los hospitales no se logra purificar 100% la cantidad de bacterias. Y resulta que en el hospital tenemos una gran condición de bacterias resistentes. Entonces, esos pequeños grupos de bacterias que quedan, a pesar de lo que se haga en el plan de tratamiento de los desechos, esos residuos van a caer al ambiente y van a formalizar una presión selectiva de gérmenes. ¿Okay? Otras condiciones, la condición del veterinario, la condición del agricultor. Por lo menos el agricultor utiliza estiércol para su abono y resulta que esos animales fueron tratados con antibióticos porque supuestamente querían evitar que su animal se enfermara, y entonces están dando concentraciones de antibióticos a un animal sano para evitar que se vaya a infectar de cosas que probablemente ni siquiera lo va a tener. Nosotros estamos consumiendo alimentos contaminados con antibióticos. Esos animales que han recibido antibióticos, esas plantas que han recibido antibióticos para tener un crecimiento florido de los frutos, tienen concentraciones de antibióticos. Y terminamos entonces nosotros en la comunidad. Los elementos de prevención, como el lavado de las manos, ¿cuántas personas se lavan las manos antes y después de tocar a una persona? ¿Cuántos médicos, cuántas enfermeras realmente se lavan las manos antes o después de tocar a un paciente? ¿Cuánto grado de aislamiento tienen los pacientes en los hospitales o en las clínicas cuando se les dice que hay gérmenes resistentes? Y entonces eso no se puede lograr. ¿Por qué? Porque las condiciones económicas o posiciones de país, de cualquier situación, impiden de que haya cuartos individualizados para este tipo de pacientes. Ahí se comparten pacientes con pacientes, enfermeras que no se lavan las manos, y hay entonces un traspaso cruzado de gérmenes resistentes a otro paciente. Cuando nosotros como médicos no cumplimos la reglamentación del uso apropiado de antibióticos, mientras no se ejerza el comité de infecciones en los hospitales, en los centros de salud, y que haya una cabeza que dirija o que indique cómo se deben utilizar, en qué momento se deben utilizar los antibióticos. El antibiótico se debe utilizar en un paciente de acuerdo al tipo de paciente, peso del paciente, condición del paciente, otras enfermedades del paciente, tiempo de tratamiento, dosificación del tratamiento. Es decir, nosotros cuando colocamos un antibiótico tenemos que estar claro que el antibiótico tiene un elemento farmacológico que se denomina farmacocinética, farmacodinámica del medicamento, y aquí alegremente un colega coloca antibióticos. Y a mí me da muchísima risa porque, por ejemplo, tú llegas a una estancia hospitalaria X, no vamos a colocar aquí especialidades, quiénes la usan o quiénes no, pero me da risa porque el colega copia lo que se hizo con otro paciente. Ejemplo, mira, reportan una pseudomonas y ellos copian y colocan, por decirte algo, un meropenem, punto, porque fulano de tal colocó meropenem en un paciente que tenía un germen resistente, entonces yo voy a copiar y coloco el mismo modelo de acción. Y resulta que el meropenem tiene una dosificación, tiene una ruta de entrada, tiene una ruta de distribución del organismo y tiene un tiempo de colocación, dependiendo de la situación que contenga el paciente. Entonces, fíjate, son muchos elementos que van a provocar una concentración de medicamentos, de antibióticos, que van a llegar finalmente a las bacterias que están en el ambiente, que están en el organismo, y van a provocar esa presión selectiva. Y por supuesto la resistencia. ¿Sí? Bien, vamos al primer espacio publicitario. No se despeguen de las pantallas, que este tema pica y se extiende. Resistencia bacteriana, un tema bastante interesante para todos ustedes. Barinas TV, tu televisora. Bien, y seguimos con ustedes a través de las pantallas de Barinas TV, hablando de un tema bastante interesante y controversial hoy por hoy en nuestros días, como es el tema de la resistencia bacteriana o la resistencia microbiana, una propiedad pues que han desarrollado
todos estos microorganismos que, a pesar de que viven en nuestro entorno, de que forman parte incluso en nuestro propio ecosistema, han desarrollado cierta resistencia al tratamiento cuando estos gérmenes o cuando estos microorganismos desarrollan algún tipo de patología aguda o crónica. Estábamos conversando, licenciado Jimmy, acerca de las mutaciones que han generado estos procesos de transformación en la patogenicidad que generan estos microorganismos. ¿Cuál ha sido el reto que ustedes han enfrentado desde el punto de vista de laboratorios para enfrentar estos cambios, para, digamos, generar ese tipo de procesos para dar cabida y poder incluso llegar un poco más de lo que ya se conocía acerca de estos microorganismos? Bueno, inicialmente estamos tratando de hacer nuevos tipos de técnicas, ¿verdad? Ya que como usted lo estaba diciendo, los microorganismos han logrado camuflajearse en los sistemas, en los órganos de las personas. En el sistema de la persona se han logrado camuflajear, e incluso en oportunidades es difícil aislarlo. El paciente presenta clínica, el paciente presenta todo lo correlacionado a, por ejemplo, una sepsis con un proceso bacteriano, pero cuando llegamos a la toma de muestra de un hemocultivo, cuando llegamos a la toma de muestra de una secreción, en oportunidades no quiere crecer. En oportunidades tiene factores de resistencia o factores de la bacteria protegerse para poderla aislar. El reto de nosotros ha sido actualizarnos, tener nuevos métodos, tener nuevos medios de cultivo, nuevos medios de enriquecimiento, nuevos tipos de técnicas que están en vanguardia en otros países, para poder actualizarnos, para poder tener el aislamiento. ¿Qué pasa? Actualmente lo que usted nos está diciendo, las bacterias sí han tenido diferentes tipos de cambios, no solamente en su fenotipo, sino en su genotipo, ¿verdad? Que hace que prácticamente la manera de tratarla de manera clásica ya queda totalmente descontinuada. Y hemos tenido que, por ejemplo, tratar con medios de enriquecimiento especiales, que son medios importados, para que ella pueda crecer. O también tenemos otro tipo de reto, que es que no solamente cuando hacemos un cultivo estamos tratando con una sola bacteria. Podemos aislar en un paciente hasta 3 microorganismos diferentes. Entre esos hasta un hongo podemos aislar. Esos son prácticamente los retos que tenemos nosotros actualmente en el laboratorio. Dar un resultado confiable para el tratamiento clínico, el tratamiento médico y farmacológico del paciente a cada tipo de bacteria que podemos, a cada tipo de, ni siquiera de bacteria, de organismo. Porque he tenido pacientes que, por ejemplo, han dado positivo a 2 tipos de bacterias, secreciones, por ejemplo, secreciones intrahospitalarias, que son muy comunes, que estén doblemente colonizadas, pero en oportunidades hay pacientes que son, por ejemplo, diabéticos y nos llega un examen de orina contaminado ya, un examen de orina positivo con la bacteria más común entre ellos, que es la Escherichia coli, o si están hospitalizados con una Klebsiella pneumoniae, pero aunado a esto tenemos una sobrepoblación o un sobreagregamiento que puede ser una cándida, que actualmente tenemos agentes micológicos tan peligrosos como una bacteria. Tenemos un agente micológico, e incluso los agentes micológicos son más difíciles de tratar, el doctor nos puede corroborar eso, son más difíciles de tratar que la misma bacteria, porque tienen una capacidad de crear lo que nosotros conocemos en bacteriología o en micología como cápsulas, que son cápsulas que los antibióticos no pueden romper. Son uno de sus mecanismos de defensa del microorganismo, que es la presencia de cápsulas, y el microorganismo no puede romperlas. Perdón, el antibiótico no puede romperlas, y ahí es donde vemos las complicaciones en la resistencia bacteriana. Doctor Cabrera, algunas organizaciones de tilde internacional en materia de salud, como la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, han emitido ciertas alertas a propósito de una proyección a futuro, donde se habla de que en el año 2040 y en el año 2050 ya no van a existir medicamentos que puedan combatir ciertas infecciones. Esto a propósito del tema que estamos conversando. ¿Qué nos pudiese aportar a partir de eso? Claro.
Bueno, ahí vamos a retroceder un poquito en el tiempo. Para el año 2013 se formaliza la era postantibiótica y comienza la era postantibiótica por el registro de la multiresistencia, de la resistencia extrema y de la panresistencia. Entonces, ese no es un tema nuevo que muchos dicen, mira, y le preguntan a uno, ¿qué es panresistencia? Pues algo que ya viene desde el 2013, donde se crea realmente la época de la era postantibiótica. Hay muchas familias de antibióticos, más o menos para describir qué es multi o panresistencia. La multiresistencia significa que si hay 3 familias de antibióticos, por lo menos un antibiótico de cada familia, en 3 familias, ya hay resistencia, eso indica que hay multiresistencia. Es extrema cuando casi todas, por lo menos un antibiótico de casi todas las familias hace resistente, eso se llama extremadamente resistente. Y si es resistente a toda la familia, pues sería la panresistencia. Entonces, en situaciones como esta, para el año ya 2018 ya se está viendo resistencia a los medicamentos nuevos aparentemente sacados al mercado, como el Ceptarolin, como Ceftazimia Vivactam, ya se encuentra resistencia a eso, en el 2018, imagínate tú. Ahora, ¿qué se está haciendo entonces para mejorar? ¿Cuál sería el futuro, el panorama incierto que tenemos en la colocación de nuevos antibióticos? ¿Qué se va a hacer? Ya hay noticias a favor de eso. Hasta el año 80 se hablaba de bacteriófagos. Se está retomando de nuevo el tema de los bacteriófagos. El bacteriófago es un virus que tiene la capacidad de matar bacterias. Entonces se está retomando el papel de los bacteriófagos para conseguir liquidar bacterias específicas de acuerdo al grado de acción de cada bacteriófago. Estamos hablando de nanopartículas. La nanopartícula se supone que es una partícula extremadamente pequeña que tiene la capacidad de entrar con una alta concentración de antibiótico y está específicamente llevada a matar específicamente, vuelvo a repetir, cierto tipo de bacterias. Eso tiene una connotación bien interesante. Primero, que son partículas muy pequeñas que no van a permitir el daño del resto del ecosistema, del resto del microbioma, sino que van a atacar exclusivamente a ese germen que está sobresaliendo sobre los demás en cierta patología infecciosa. Están los péptidos antimicrobianos, es otro elemento que se está estudiando bastante a fondo. Los péptidos antimicrobianos son elementos proteicos que tienen las plantas, que tienen los hongos, que tienen los virus, que tienen muchos animales y se estimulan en su parte inmunológica innata. Se están recogiendo estos péptidos que tienen capacidad de matar cierto número de bacterias y si tú lo colocas a nivel humano o a nivel de alguna situación en particular fabricada, van a provocar entonces la lisis de determinadas bacterias. Con la misma situación anterior, impidiendo que dañen el universo de los demás elementos bacterianos, que es lo que sucede con los antibióticos que tenemos ahorita. Tú colocas un antibiótico y tiene la particularidad de que no solamente mata al agresor, sino que mata a un sinnúmero de bacterias que se parecen a las demás o que tienen otra condición, pero que hacen parte del microbioma. Entonces estás alterando muchísimas bacterias a la vez, ¿sí? Y eso produce entonces presión selectiva y lesión al organismo. Te pongo ejemplos. Cuando tú haces la famosa profilaxis antibiótica, si no lo haces bien y sales de una hospitalización y sigues con antibiótico, el paciente no tiene ninguna infección, el médico dice, no, pero es para protegerlo de una infección, pero si no tiene infección, ¿por qué voy a continuar con antibióticos? Ese antibiótico ingresa a nuestro organismo y está matando y matando y matando gérmenes que son provechosos para nosotros, que nos están protegiendo, ¿sí? Entonces, de esa manera se hace la acción de los antibióticos actuales. Entonces, sí hay un camino que se está haciendo, pero el camino es demasiado lento. ¿Por qué? Porque la industria farmacológica de antibióticos no está ganando suficiente dinero con la fabricación de antibióticos. Entonces, eso hace que se acelere porque la condición de un laboratorio es la ganancia. Pero si no tienen la ganancia efectiva, se va quedando rezagado todo ese grupo de investigaciones, ¿sí? Hay biocidas nuevos. Biocidas son los desinfectantes. Hasta la fecha o hasta hace poco tiempo hablábamos de los beneficios de la clorhexidina. Eso va a quedar también atrás, porque hay nuevos elementos, que hay una combinación ahorita que se habla, tampoco tan reciente, combinaciones que tienen
ETA, que es el ácido ético, tienen peróxido de hidrógeno y tienen inclusive ácido láctico. Esa combinación hace que se rompan los biofilm. Y el biofilm es un elemento que se puede impregnar en superficie, por lo menos los pacientes que reciben una prótesis y hacen la famosa fístula, la infección de la prótesis, ahí hay un biofilm. Por eso es que la mayoría de antibióticos no ejercen ningún efecto en el biofilm y tú tienes que terminar retirando la prótesis. Pero este producto biocidas, si los colocas y utilizas para la limpieza, aparentemente tiene la capacidad de romper biofilm, ¿sí? Entonces sí hay una señal de trabajo en función de eso. Que las vacunas es otro elemento de prevención que se usa muchísimo y por supuesto todo lo que hablamos anteriormente, ¿no? El control de prevención. Entre más prevención haya, mejores mecanismos de disminuir esa concentración de medicamentos que pueden caer y anular o crear la presión selectiva. Entonces aquí yo creo que el camino es educación, prevención, el buen uso de los antibióticos, la comisión de infecciones y otro elemento más que lamentablemente todos los gobiernos están cumpliendo con su tarea. Si tú te pones a ver una pregunta que uno se hace en cualquier centro de salud, en cualquier hospital por lo menos de Latinoamérica para abajo, uno se pregunta ¿qué se hace con los desechos hospitalarios? Hay desechos materiales, hay desechos humanos que están 100% contaminados de bacterias y de gérmenes. Entonces se supone que hay un manejo ideal de esos elementos. Inclusive el tipo C, si lo hacemos por tipos o categorías A, B, C, D, la categoría C es la que corresponde a desechos infecciosos. Pero esos desechos infecciosos están impregnados en gasas, están impregnados en guantes, están impregnados en material humano. ¿Qué se hace con esos desechos? ¿Realmente qué se hace? Porque una cosa es lo que está escrito y otra cosa es lo que realmente se está haciendo. Y resulta y tal que tú te pones a ver, hay una mezcla, hay una combinación de desechos normales con desechos humanos y desechos infectados. ¿Y a dónde va eso? A cualquier basurero donde la gente que está en las basuritas se está recogiendo y se está contaminando. Entonces fíjate tú la dispersión que hay del mecanismo de contacto de este tipo de situaciones, ¿sí? Con las personas. Bien. Jimmy, me gustaría que habláramos respecto a la aparición de estos nuevos gérmenes atípicos. Cuando hablamos de una atipia de algún microorganismo, es que quizás en patologías frecuentes como una infección respiratoria, una infección de orina, una infección gastrointestinal, empiezan a aparecer gérmenes con un comportamiento totalmente distinto que no está acorde a la sintomatología que ya uno desde el punto de vista clínico maneja en el paciente para tratar de dar una impresión diagnóstica. En la parte paraclínica, ¿qué correlación hay hoy por hoy en la aparición de estos gérmenes atípicos en infecciones frecuentes? Bueno, mira, en infecciones frecuentes estamos teniendo muchos gérmenes atípicos. Por ejemplo, uno de los más frecuentes son infecciones urinarias. Gérmenes atípicos que normalmente una bacteria como Escherichia coli, que son bacterias que ya tienen, ya lo habíamos hablado anteriormente, un patrón ya de comportamiento, que sabemos cómo se trataba la bacteria, por ejemplo, que la bacteria Escherichia coli, que es la causante de las infecciones urinarias, pielonefritis, era tratada normalmente con el trimetrobin sulfametosol, ¿verdad? El trimetrobin sulfametosol, el Bactron. Era normalmente tratado con este tipo de antibióticos. Ahora tenemos un patrón de resistencia totalmente distinto. Ese tipo de bacterias ni siquiera nos está respondiendo a las fluoroquinolonas. Son patrones bacterianos totalmente extraños que no responden a los antibióticos normales, a los antibióticos que deberían de responder. Actualmente prácticamente las infecciones urinarias muy comunes se están tratando con carbapenemos. Tienen activaciones, tienen otro tipo de formaciones, por ejemplo, sus plásmidos están transportándose de uno a otro lugar para la activación de nuevos mecanismos de resistencia. Actualmente también tenemos el caso de las infecciones urinarias en las madres, en las mujeres que están embarazadas,
pasándole directamente ese tipo de infección intraplacentariamente a los bebés que vienen en nacimiento, y ya hay recién nacidos que tienen infecciones a nivel del torrente sanguíneo pasada de madre a hijo, que nos causa un proceso de sepsis neonatal. Tenemos otro tipo de complicaciones, por ejemplo, tenemos complicaciones que tenemos gérmenes que son atípicos en lesiones o en lugares que no son características. Actualmente podemos tener lesiones en piel, que normalmente tenemos gérmenes puntuales que vamos a ver en piel, como el Staphylococcus aureus. Es normal tenerlo en piel, en algún tipo de lesión, pero ahora estamos viendo gérmenes hasta como la Escherichia coli o Klebsiella con alto grado de resistencia. Esto nos lleva a pensar de verdad qué estamos haciendo como profesionales de salud, cuáles son los tipos de prevenciones que estamos dando. Están haciendo, como dijo el doctor, el trabajo bien durante el proceso clínico, estamos haciendo bien las técnicas quirúrgicas, o qué estamos haciendo nosotros para que ese tipo de antibióticos que son comunes, que deberían de ser sensibles a las bacterias, ya no están siendo sensibles. Estamos viendo lo que es la disgregación o el uso indebido de esos antibióticos. Hay pacientes que tienen lesiones que pueden hacerse lesiones en el trabajo, que pueden hacerse lesiones comunes en casa, y prefieren, antes de ir al médico, prefieren tomar ellos el antibiótico, consumir el antibiótico sin el récipe médico, sin la valoración médica en total. Eso es lo que nos está conllevando actualmente a esos patrones de resistencia, a esos tipos de gérmenes atípicos que son comunes, que cada día estadísticamente van subiendo. Normalmente antes, para encontrar un germen común de los cultivos, de 10 cultivos que se podían montar en un día, era 1 o 0%. Actualmente prácticamente el 60-70% de los cultivos que estamos montando diariamente nos están dando gérmenes bastante atípicos con patrones de resistencia que no son los más debidos. Bien, vamos a un segundo espacio publicitario y me despido en este espacio de una palabra que conversaba aquí el licenciado Jimmy acerca de la automedicación. Al siguiente set vamos a hablar de la relación que existe en la automedicación en esta tendencia que tienen estos microorganismos de mutar y de generar estas resistencias microbianas. No se despeguen de las pantallas, ya regresamos con ustedes. Barinas TV, tu televisora. Bien, y regresamos con todos ustedes en este último set, hablando de este tema interesante como es la resistencia microbiana. En el segmento anterior, el licenciado Jimmy Pacheco hablaba de una palabra en específico, la automedicación, que hoy por hoy, doctor César, pudiese ser considerada incluso un problema de salud pública, porque las personas en miras a que han desarrollado ciertos miedos de poder acudir a un profesional de la salud que puede dar alguna indicación en específica acerca de algún medicamento, incurre entonces en el argot popular o incluso en la medicación por parte de personas no profesionales en materia de salud, sino que se dejan llevar por tendencias populares, porque el vecino lo está tomando, porque la abuela le dijo, porque la tía le comentó. Entonces, esta automedicación está generando un fenómeno bastante importante a propósito del tema que estamos desarrollando, la automedicación, doctor. ¿Puedo agarrar aquí? Perdón, disculpe. Automedicación, mira, pues el problema hace parte de lo que estamos conversando hoy. Y no solamente la automedicación, es la medicación formulada, como tú dices, por el amigo, por el panadero, por el farmacéutico, lamentablemente por el colega que no maneja antibióticos. Es decir, hay una serie de situaciones que nos están llevando a esa situación errónea. Da risa cuando la persona le tiene miedo a la fiebre.
Y da la casualidad de que la mayoría de las personas asumen que fiebre es igual a infección bacteriana y corren inmediatamente a buscar un antibiótico de cualquier categoría, a la dosis de cualquier categoría, o sea, no miden lo que están haciendo. Entonces pareciera que la fiebre se trata con antibióticos, es decir, el antibiótico ahora es un antipirético. Que el niño lo veo feo, antibiótico. Debe ser que ahora el antibiótico es cirujano plástico y reconstruye al niño para que no se vea feo. ¿Ok? Que el niño tiene dolor de cabeza, antibiótico. Resulta y tal que seguramente el antibiótico ahora es analgésico. Y así pare de contar. Dolor de garganta, antibiótico. Porque asumen entonces que hay una amigdalitis y resulta que el dolor de garganta lo más frecuente es un proceso alérgico o un proceso viral. Entonces hay una mala connotación. Y vuelvo y te repito, no solamente está ocurriendo con la persona misma, sino que seguramente van a un centro asistencial de una atención primaria y resulta que el médico inexperto le está colocando al dolor de garganta un antibiótico asumiendo que el paciente seguramente piensa que tiene amigdalitis, pero resulta que la amigdalitis, la primera causa es un proceso viral. Entonces, en eso estamos. Y esto, por supuesto, crea lo que estamos conversando, la presión selectiva de los gérmenes, una alteración de la microbiota, una alteración del microbioma, una disbiosis, y esto, por consiguiente, va a llevar a la resistencia bacteriana también. Bien, doctor, a lo largo de la historia, en la humanidad, nosotros, como sociedades, hemos experimentado diversos momentos históricos en materia de salud, como es el caso de epidemias o pandemias o brotes de enfermedades emergentes, reemergentes, que pueden estar incluso sumando más a propósito del tema que estamos conversando hoy, como es la resistencia microbiana. ¿Qué nos pudiese decir a partir de allí? De historia sí hay varios elementos bien interesantes a recordar. Empecemos con 1909, el famoso Paul Ehrlich. Es el que descubre el efecto de los arsénicos a la sífilis. Y ahí comienza la era moderna de los antibióticos. Fue el creador de la industrialización farmacéutica de los antibióticos. Si ustedes se ponen a ver la historia de Paul Ehrlich, fue bastante dura. Totalmente criticado, pero no es el tema de hoy. Busquen la historia de Paul Ehrlich, que es bien interesante. Inclusive es el que ve el treponema pallidum en tinta china en el microscopio. Para 1928, que es la era dorada de los antibióticos, con Alexander Fleming, con la formulación de la penicilina, y esos 20 años que se consideran la era dorada de los antibióticos por la formación de las nuevas familias de antibióticos, pero ¿qué pasó? En menos de 20 años ya había resistencia del estafilococo a la penicilina. Sigue el proceso y resulta que en 1940 el señor Waxman ya establece los criterios de bacteriostático, bactericida, el antiviral, el antimicótico, es decir, hace la diferenciación entre una y otra. Para los años 60, en el 64 específicamente, aparece la primera Escherichia coli con beta-lactamasa de efecto extendido, la primera resistencia, el TEM1. Y en los 70, que es el albor de la vancomicina, donde todos decían, mira, ahora sí es verdad que no tenemos estafilococo que quede vivo, a los 9 años aparece el estafilococo coagulasa negativo resistente a la vancomicina. ¿Qué otro dato histórico? En 1999 aparece la tendencia de la multiresistencia en Bacillus gram negativo. Y ya para el 2013 es la época de la post-antibiótico, que lo habíamos ya comentado, con la resistencia múltiple, la extrema resistencia y la panresistencia. En el 2019 aparece el COVID. Y en el COVID comenzaron a ver los errores de tratamiento con antibióticos. Y si ustedes se ponen a ver el altísimo porcentaje de pacientes que comenzaban con su clínica de fiebre, escalofrío, tos, dificultad, e inmediatamente comenzaban con antibióticos. Habían quinolonas, habían macrólidos, sin importar que el paciente estaba totalmente alterado con el uso de esos antibióticos. Por supuesto, desconocíamos realmente la fisiopatología del proceso, pero se sabía que era un proceso viral. Y de hecho, a los 3 meses ya suponíamos que no teníamos por qué tener antibióticos de entrada.
Que se usaron antibióticos de acuerdo a la complicación del paciente, sí se usaron, pero era un paciente que ya estaba en terapia intensiva, que ya había disminuido su capacidad inmunológica, que había estado en estancias hospitalarias con alteraciones grandes de la capacidad infecciosa por gérmenes hospitalarios. Eso es cierto, en ese paciente sí era indicado la colocación de los antibacterianos, pero a los primeros días no había ninguna necesidad. Y por supuesto eso creó una alta presión selectiva de los gérmenes dentro de cada organismo. ¿Y qué ocurrió? Pues aumentó muchísimo más el resultado de la resistencia bacteriana. Entonces, cuando ustedes hablan de lo atípico de los gérmenes, no es que sean atípicos, son los mismos gérmenes. Lo que pasa es que se han transformado, ahora son mutantes. ¿Y qué han mutado? Su ejercicio, su elección de defensa. Mantienen su misma pared bacteriana, mantienen sus mismos ribosomas, mantienen su mismo ADN girasa, eso está exactamente igual, pero lo que han cambiado es la defensa. Ahora yo cambio mi estructura, cambio mis porinas para que determinados antibióticos no ingresen, cambio mi modelo de bomba de flujo para expulsar los antibióticos, cambio el sitio donde me llegaba anteriormente un antibiótico, lo voy a cambiar para que cuando venga ya no me ocupe ningún problema. ¿Sí? El intercambio de plásmidos es bien conocido. Hay 3 términos importantes que se tienen en infectología, en microbiología, que es la conjunción, la transformación y la traducción, que perfectamente establecen cómo los plásmidos, que son órganos genéticos que tiene una bacteria, los que tienen capacidad de resistencia van a pasarse a un germen que no lo tiene, y perfectamente se conjuga la posibilidad de que todos los gérmenes o los que adquieren estos plásmidos van a tener el proceso de resistencia, ¿sí? Entonces, el tema es demasiado interesante para eso. Bien, ya vamos a ir prácticamente cerrando el set y vamos a entrar en las rondas finales de preguntas. Licenciado Jimmy, ¿cuáles son los retos que ponen de bandera a los laboratorios frente a combatir estas nuevas infecciones por gérmenes multiresistentes? Bueno, el principal reto creo que los tres hemos estado en común opinión es la siguiente: educación. La educación preventiva, ¿verdad? Que los pacientes desde edades cortas, prácticamente desde que están viendo educación para la salud en el bachillerato, comienza a verse este tipo de información, que comienzan a tener este tipo de información de educación preventiva, de qué es una bacteria, qué es un antibiótico, cuándo se utiliza, cuándo no se utiliza. Que esto venga desde las bases, con el fin de que cuando el paciente se vaya desarrollando a lo largo de su vida, ya tenga un conocimiento al menos leve de cuando llegue al médico y le pregunte, el paciente tenga la oportunidad, tenga el conocimiento de preguntar al médico: tengo fiebre, tengo dolor de garganta, ¿qué hago? ¿Pero es viral o es bacteriano? Que el paciente ya tenga esa educación. Entonces, inicialmente, educar al paciente. También educarnos a nosotros como profesionales de salud, porque nosotros como profesionales de salud también tenemos el error de querer resolver todo con antibióticos, teniendo en cuenta, el doctor ya dio el caso, como el caso del COVID, siendo una infección netamente viral, muchos de los patrones de resistencia se hicieron cada vez más complicados a partir de que el paciente, desde la etapa 1, desde el día 0, estaba recibiendo antibióticos como la citromicina, sin necesidad de tener la mínima clínica de infección bacteriana. Entonces, nosotros como profesionales de salud, aumentar o fomentar la educación en no prescribir antibióticos si no son necesarios. ¿Con qué fin? Con el fin de que el cuerpo humano tenga la posibilidad, ya que el cuerpo humano también tiene la posibilidad de defenderse por sí solo. El cuerpo humano tiene un sistema inmunológico que en teoría debería aplicar un poco de defensa contra un virus, contra un parásito, contra una bacteria. También darle al cuerpo humano esa función que es propia, que es intrínseca en él, y él pueda defenderse y que no dependa netamente de una ayuda de un antibiótico, con el fin de que a futuro podamos parar o hacer un poco o revertir esta estadística que en el 2040 van a haber, como el doctor lo dijo, aproximadamente 10 millones de muertes por resistencia bacteriana. Educación, netamente
el consejo y la conclusión es educación para cada uno de nosotros, para la comunidad en general y para nosotros como profesionales de salud, como sanitarios, educación en no usar indiscriminadamente antibióticos, antivirales si no son necesarios, antimicóticos si no son necesarios, netamente utilizarlos para los casos que sean puntuales, que sean necesarios. Doctor Cabrera, ¿es posible revertir esta tendencia o esa proyección que haya futuro a través de la culturización en materia de salud? En este momento lo único que tenemos de arma es la prevención, definitivamente que sí. La prevención, lo dijo el colega, educación 100%, la higiene. Si nosotros tenemos higiene de las manos, higiene del agua, higiene de los productos de alimentación, el lavado estricto de las verduras, el lavado estricto de las frutas, etcétera, etcétera. Higiene es un elemento buenísimo. El lavado de las manos en la casa, en el hospital, en la clínica, antes y después de tocar a un paciente, antes y después de tocar a una persona, lavado de manos. El comité de infecciones a nivel hospitalario, el comité de infecciones a nivel de los centros médicos, para que haya una cabeza que rija y diga qué disposiciones hay para el uso y mal uso o buen uso de los antibióticos. Que los especialistas, los médicos entiendan de que no todos son capaces de manejar antibióticos. Una cosa es tener la idea de antibióticos, otra cosa es saber manejar los antibióticos, porque para eso hay una especialidad. Y tienen que confiar en la especialidad. Aquí son dos especialidades que trabajan con antibióticos, la parte microbiológica y la parte infectológica. Tienen que confiar, tienen que buscar esa ayuda. Eso es así como que el microbiólogo o el infectólogo se metiera a quirófano a operar una rodilla, o sea. Entonces tenemos que hacernos entender y aceptar que tenemos límites de acción. ¿Okay? Cuando tengamos los límites de acción, perfectamente podemos trabajar en equipo. ¿En favor de quién? En favor del paciente, en favor de la comunidad. Vacunación. Ya hay actualmente vacunas que previenen el efecto de muchas cosas. La vacuna para el sarampión, por ejemplo, la vacuna de la lechina, que están comprobadas, que son efectivamente probables y de acción, sobre todo para la parte viral. Para la parte bacteriana hay algunas vacunas en estudio, cuando sean 100% efectivas y se hayan comprobado, tendrán la capacidad también de acciones. Tenemos vacuna para el neumococo, tenemos vacuna para la meningitis y así por el estilo. ¿Qué otro recurso? A ver, ¿qué se me ocurre o qué se me olvida? Pues básicamente eso sería en líneas generales esto, ¿no? Los biocidas. A nivel hospitalario tenemos que hacer el tratamiento de los pisos, el tratamiento de la mesa operatoria, con elementos que realmente garanticen de que se está barriendo la posibilidad de estancias de microorganismos. Tenemos uno gravísimo que es el Acinetobacter, que es pan resistente. Y resulta tal que está a nivel de los elementos hospitalarios y la pregunta es, ¿se está haciendo una buena limpieza? ¿Con qué productos estamos haciendo la desinfección para evitar el sobrecrecimiento y la permanencia de este tipo de gérmenes? ¿Sí? Bien, para finalizar, licenciado Jimmy, lejos del ámbito profesional o del ejercicio profesional que ejerce como bioanalista en, digamos, toda la materia que hemos desarrollado en esta entrevista, ¿quién es el licenciado Jimmy en el ámbito personal? Soy, aparte de ser licenciado en bioanálisis, estudio de microbiología, vengo de la Universidad de los Andes, soy estudiante de medicina también. Hijo, compañero, todo lo que nos pueda definir, pues, hijo, compañero, amigo, hombro de ayuda a quien lo necesite. Estamos ahí siempre para colaborar, pues, no solamente es. Hay una frase que me gusta mucho que dice que normalmente, si puedes, cura. Si no puedes curar, alivia. Pero siempre debes consolar. Es una frase de un médico francés, pero eso es traducido en español, por supuesto. Eso, siempre debemos ser más que un profesional de salud, ser un amigo, ser un hombro y ser ciertamente ese bloque de consolación para un paciente. Doctor César, la misma pregunta para despedirnos.
Bueno, soy ante todo un amigo para toda la colectividad, ya tengo muchos años de experiencia y bueno, muchos me conocen, soy internista, soy infectólogo, egresado de la Universidad Central de Venezuela y del Hospital Vargas de Caracas. Aquí me encuentran en el Instituto de Diagnóstico Bariná, me encuentran como médico consultor de los pacientes HIV en el Instituto Marco Mora Figueroa y a partir del lunes estaremos activos en una nueva clínica de atención primaria especializada, CEDAR, eso es en la avenida, cerca del Andes, eso es Avenida Venezuela, casa número 200, aquí vamos a estar a la orden. Vamos a hacer talleres médicos también, talleres de electrocardiografía, talleres de medicina interna, talleres de infectología, talleres de microbiología. Están todos invitados allí a partir del lunes, de 7 de la mañana a 7 de la noche, de lunes a lunes. Somos 2 profesionales que estamos allí, el doctor Darwin Delgado y mi persona, terapia intensiva, medicina interna e infectología. Y bueno, me gusta el deporte, me gusta el tenis, me gusta la música, me gusta cantar y amigo de todo el mundo. Bien. Dueño de nuestras acciones y prisionero de las consecuencias. Con eso despido esta entrevista, dando las gracias a todos nuestros televidentes por acompañarnos a través de las pantallas de Barinas TV. Recuerdo a todos mis seguidores la plataforma digital a través de la cual pueden encontrarme, @henrymora92. Y bueno, dando las gracias también a la producción y al equipo de Barinas TV por esta nueva oportunidad de estar con ustedes. Espero verlos en un siguiente episodio en Dialogando con el doctor Henry Mora. Y bueno, como siempre acostumbro a despedirme de todos ustedes sin miedo al éxito. Barinas TV, tu televisora.